Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más. Buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a analizar este texto tan famoso en el ámbito académico que es el ensayo argumentativo y vamos a tratar de entender cuáles son sus características y por qué a veces es tan difícil llegar al tono de escritura que se requiere para él. Lo más importante antes de partir es definir qué es un ensayo. Un ensayo, según la Real Academia de la Lengua, es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas. De ahí ya partimos de que es un texto netamente subjetivo en el que se plasma una visión del mundo. Ahora bien, los ensayos pueden ser de tipo científico o argumentativo, incluso de otros tipos de ensayos, pero los más comunes son los científicos y los argumentativos. El que nos corresponde estudiar en este momento es el ensayo argumentativo. Según la Real Academia de la Lengua, este también debe concentrarse en la defensa de una determinada tesis o hipótesis con el propósito de convencer al lector. Es decir, el ensayo es un texto evidentemente argumentativo en el que se expone una tesis, es decir, una idea principal, una convicción que hay que defenderla a través de una serie de argumentos cuyo principal objetivo es el de persuadir o convencer al público lector. Esa es la función principal del ensayo, persuadir y convencer al lector. De manera que un ensayo argumentativo es la forma en que un autor plantea una controversia con el uso de la expresión estética para mostrar sus ideas personales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una mezcla fundamental entre la estética, es decir, entre lo artístico y también entre lo simplemente literal. Es decir, hay una mezcla entre lo literario porque lo que se está creando es un género literario, el ensayo hace parte de un género literario, pero también es una mezcla con otros géneros, por ejemplo, como los géneros periodísticos, donde están, por ejemplo, los géneros de opinión como las columnas de opinión. Esa mezcla es lo que hace del ensayo un texto tan particular. Escribirlos a veces puede ser complejo porque requiere de una preparación y una investigación. Miremos qué nos plantea la diapositiva. Antes de comenzar a escribir, debe hacerse un trabajo investigativo. Es decir, debe hacerse un proceso de recolección de datos, de recolección de fuentes, porque cuando se aborda un tema desde un ensayo, el autor debe tener una gran preparación, un gran bagaje, un gran conocimiento sobre lo que va a hablar. Muchas veces lo hemos dicho, nadie debería hablar de lo que no sabe, aunque siempre pasa lo contrario. Pero un ensayo es un texto que requiere de una rigurosidad específica en la que los autores hacen una preparación eh, previa, valga la redundancia, para poder tener una buena cantidad de fuentes antes de empezar a escribir. Entonces, como lo dicen, antes de empezar a escribir debe haber una fase de investigación. ¿Para qué? Para la redacción. Cuando se va a hacer un ensayo argumentativo, debe realizarse un rastreo de fuentes, pueden ser electrónicas o también pueden ser bibliográficas, y ambas fuentes son sumamente útiles, porque se debe escoger de todo lo que nosotros investiguemos la información correcta que me permite a mí utilizarlas como poderosas fuentes o argumentos para demostrar mi tesis. Ejemplo, voy a hablar yo en estos momentos, digamos, del coronavirus. Voy a hacer un ensayo, digamos, un ensayo científico, donde voy a explicar por qué las personas que padecen de una enfermedad como por ejemplo la hipertensión están teniendo más muertes que las personas que no tienen hipertensión y que se enferman de COVID-19. Pues ¿cómo hago yo para sustentar esta tesis? Hay que ir sobre las fuentes, hay que hacer la investigación y revisar todos los estudios de base para poder decir, mire, citando este estudio, esta fuente y estos otros estudios realizados por estos y estas personas y estas universidades, hemos podido demostrar que las personas que se infectan con COVID-19 y que tienen una enfermedad como la hipertensión o como la diabetes, por ejemplo, tienen más posibilidades de fallecer. Eso es lo que se hace cuando se va a crear un ensayo.
Se hace un proceso de investigación para ver quién antes ha abordado el tema que uno está abordando para poder nutrir de una manera mucho más rica y compleja el proceso de escritura. También se puede optar por fuentes bibliotecarias, pero ustedes saben que en estos momentos de pandemia es muy difícil salir a las bibliotecas. Prácticamente es imposible porque todas están cerradas. Sin embargo, las revistas científicas, las revistas culturales y una gran cantidad de bibliotecas en el mundo tienen opciones de búsqueda a través de Internet o a través de la web. Lo más importante entonces en estos tiempos vendría siendo las fuentes electrónicas. ¿Qué son fuentes electrónicas? Son los recursos o documentos que encuentro yo navegando por Internet y que generalmente están alojadas en bases de datos. Son información que yo puedo obtener, que yo puedo citar de una manera correcta, no apropiarme de la información, sino diciendo que esta información no me pertenece, pero que es un estudio que yo quiero traer a colación para demostrar mi posición personal. Ante esto, es muy importante saber utilizar las fuentes electrónicas y también las herramientas de búsqueda. Herramientas de búsqueda hay muchos, pero quizás la más famosa y la más importante viene siendo Google. Ustedes saben que en Google pueden buscar cualquier información y ustedes pueden obtener ahí cualquier cantidad de información relacionada con múltiples temas y obviamente también con el aspecto académico. Respecto a lo que compete a la estructura, los ensayos tienen una estructura de tres partes, o los ensayos argumentativos al menos tienen una estructura de tres partes. Tiene una estructura global interna. Esta estructura nos permite planear adecuadamente la ordenación y relación jerárquica del contenido. Cuando hablamos de relación jerárquica, quiere decir que existe una relación de importancia entre las partes del ensayo. Naturalmente se parte de lo más importante que vendría siendo la tesis para pasar a lo menos importante que vienen siendo los argumentos. No es que sean menos importantes en cuestión, digamos, pragmática, sino es que menos importante a la hora de aportar información para el texto. Entonces, dado esa forma de organización, lo que se plantea es una introducción, un desarrollo donde está la tesis, el problema que se plantea en el ensayo y se trata de captar la atención. Allí también va el cuerpo de argumentos y finalmente una conclusión. ¿Qué es la introducción? Allí es la oportunidad de cautivar al lector. Se logra mediante el uso de anécdotas, de citas, de datos impactantes. La introducción contiene la tesis del ensayo. La tesis es una oración que postula el problema que el autor plantea, pero no necesariamente puede entenderse como un problema. La tesis puede verse como una idea principal o una convicción que tiene el autor, la cual plantea desde el principio del texto con la intención de demostrarla a lo largo de este. La tesis del ensayo, ¿qué es entonces? Permítanme un momento, me retrocedo. La tesis del ensayo es entonces de qué se trata, cuál es el tema, de qué se va a escribir. Es principalmente eso la tesis, es el tema principal que se va a desarrollar. ¿Qué características tiene? Formula casi siempre una pregunta y esa pregunta espera ser resuelta o respondida en el desarrollo del texto. El del desarrollo, el cuerpo está compuesto por los argumentos. Se refuerzan la tesis, se analizan las diferentes partes del problema planteado por la tesis y cada uno de los párrafos contiene argumentos individuales. Los ensayos deben ser escritos naturalmente en prosa y ojalá que estén divididos por pequeños párrafos o largos párrafos. Sin embargo, lo más importante es que los argumentos alcancen a quedar bien desarrollados en cada párrafo. Ahora bien, ¿qué son los argumentos? Devolvámonos un poquito. Un argumento viene siendo una idea que apoye la tesis.
Después de la tesis encontramos los argumentos, y los argumentos son de alguna manera los ayudantes de la tesis, son aquellos que se encargan de comprobarla, de apoyarla, de traerla hasta el punto donde se pueda comprobar. La argumentación se desarrolla con pruebas, datos, estadísticas y otros que acumulan el autor mediante la investigación. Entonces, ¿qué es un argumento? Es precisamente eso, un dato, una estadística, una prueba, algo que se aporta para comprobar la tesis, para comprobar la posición o la convicción que tiene el autor. Cada argumento debe organizarse siguiendo un orden de importancia. Esto no es obligatorio, pero de alguna manera los ensayos se han creado de esta forma por mucho tiempo. Es decir, hay una orden, como le habíamos dicho desde el principio de la explicación, jerárquico, en el que va de lo más importante a lo menos importante. Continuamos con la explicación. Por ejemplo, un argumento o un ejemplo de un párrafo argumentativo. La libertad de prensa es solo una frase que se describe un derecho innato del ser humano y no se limita a la prensa. Desde el principio de nuestra historia, los seres humanos se han comunicado entre sí de una manera u otra, haciéndole llegar a los oídos de sus compatriotas las noticias o acontecimientos que fueran de importancia colectiva. Este es un ejemplo, un párrafo argumentativo donde una persona expone, una persona que es Francisco Delgado Ruiz, expone su visión sobre el derecho de la libertad de prensa. Y él dice, la libertad de prensa no es solo una frase que se escribe, sino es un derecho innato del ser humano. Esto quiere decir que no se limita únicamente a la prensa o a los medios de comunicación, sino que va mucho más allá y le pertenece a cada uno de los seres humanos. Decir lo que piensa sin que esto lo convierta en un objetivo digamos de malos tratos, de amenazas, etcétera. En estos momentos en los que todos tenemos una tribuna para hablar y escribir, que son las redes sociales, esto toma mucho más relevancia, porque somos nosotros, tenemos la posibilidad de hablar y de ser escuchados y de convertir una información viral si ese es el caso y si es necesario. Finalmente la conclusión, muchachos, las conclusiones de los ensayos lo que buscan es completar los argumentos, también buscan incluir resultados finales de unas investigaciones y también deben incluir una especie de resumen del desarrollo del ensayo. Así pues, hemos finalizado el análisis y la explicación de lo que es un ensayo argumentativo y también de su estructura. Vamos a finalizar observando un video que nos puede ayudar a dejar estas ideas un poco más claras y asentadas.
Created using Powtoon.